hablar de este nuevo anuncio nos acompaña Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Doctora Mármol, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por llamarme. ¿Cómo entender este llamado de Nicolás Maduro, pero sobre todo, ¿puede hacerlo? ¿Puede convocar una constituyente? Sí, lo primero es muy importante tu pregunta. Sí puede, porque en el artículo correspondiente de la Constitución Nacional está facultado en el Consejo de Ministros para convocar una constituyente. Así como también lo podemos hacer la ciudadanía en el 15%, como lo hemos venido promoviendo en la Alianza Nacional Constituyente, también lo puede hacer con los consejos comunales. Y eso no sería el problema. El problema es que esta es una constituyente que se llama originaria y que en realidad es derivada. ¿Qué quiere decir esto? Que es convocada por la autoridad, por el Ejecutivo, y que tiene como único objeto modificar la Constitución a su leal saber y entender. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta es la reacción de Maduro a las manifestaciones que ya llevamos durante un mes de rechazo de su gobierno, de este pretendido socialismo del siglo XXI, y es su manera de incorporar de una manera, valga la redundancia, definitiva en la Constitución el plan de la patria. O sea, para decirlo claramente, esta es una constituyente para incorporar en la Constitución el plan de la patria. En otras palabras, el comunismo. Él mismo se encargó de decirlo cuando él dijo que iba a hacer una convocatoria que evidentemente es sectorizada. Él va a convocar por sectores, y esos sectores escogerán un delegado y va a incorporar las misiones y el CLAP, así lo dijo en la Constitución, cosa que es absolutamente absurda porque el CLAP es una medida de gobierno, y es decir, él va a poner en la Constitución el racionamiento, para decirlo claramente y en otras palabras de fácil entendimiento. Es una convocatoria sectorizada y con un fin claramente determinado, y es la respuesta al rechazo que Venezuela entera le ha dado al comunismo y al socialismo. Y no es otra que convoco una constituyente y pongo el comunismo en la Constitución. Claro, decía Maduro, ahora que usted lo mencionaba, recordaba cuando Maduro expresó que iba a convocar al pueblo venezolano, había dicho, a un nuevo escenario, y que el pueblo venezolano tendría que asumirlo. Por supuesto, ahora sabemos a qué se estaba refiriendo. Ahora, cuando usted dice, doctora Mármol, que es una convocatoria sectorizada, es decir, ¿cómo va a hacerla? ¿Por qué sectorizada? Explíquenos un poco más. A ver, no me está escuchando la doctora Blanca Rosa Mármol, a quien hemos llamado por ser magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, para que nos explique, para que nos amplíe. Señala la doctora Mármol que esta convocatoria que ha hecho Nicolás Maduro no es otra cosa que la respuesta a este mes de protestas que la oposición tiene en la calle, pidiendo simplemente una convocatoria general a elecciones, pidiendo respeto para la Asamblea Nacional, que es el poder en manos de quien está el hacer las leyes de Venezuela. Recordemos que por aquí comenzó todo. Y la doctora Mármol señala que esta convocatoria sería sectorizada y que no tiene otro fin que incluir dentro de la Constitución Nacional el plan de la patria, el comunismo. En palabras sencillas, ha dicho la doctora Blanca Rosa Mármol. No está en la Constitución. Desconocería seguramente a través de esta constituyente lo que es la Asamblea como está conformada en este momento, con una mayoría opositora.
un anuncio que ha hecho Maduro hace minutos. Ya retomamos a la doctora Mármol, ya la tenemos de nuevo. Doctora Mármol, usted decía que esto sería una constituyente sectorizada. ¿Por qué? Sí, era hecho, él por lo que dijo, por lo que anunció, iba a ser una convocatoria sectorizada. Porque, por ejemplo, los minusválidos votaban por un representante de los minusválidos, los estudiantes por uno de los estudiantes, los obreros por uno de los obreros, los de las comunas por uno de las comunas. Es decir, que no hay libertad de elección por cualquier candidato, ni cualquier persona puede votar tampoco. Es decir, que es una selección o elección sectorizada de los constituyentistas. Es decir, quedaría fuera la oposición. Quiere decir que pueden fácilmente dejar afuera a sectores importantes de la oposición, ¿es correcto? Ahora, doctora Mármol, ¿cuál tiene que ser la respuesta del pueblo venezolano? No voy a decir opositor, porque lo que estamos viendo en la calle es una mayoría de venezolanos que está solicitando un cambio. Hoy vi un titular que me llamó la atención antes de comenzar el programa. Decía, las bombas lacrimógenas llegaron a las barriadas caraqueñas. Y lo digo porque digamos que los sectores populares fueron los que apoyaron la revolución bolivariana en un principio. Esos sectores populares son los que están pidiendo un cambio y los que están protestando contra Nicolás Maduro el día de hoy. Así es. Y fíjate que cabe la pregunta, ¿por qué convoca Maduro una constituyente? No lo dijo. ¿Para qué? Tampoco lo dijo. Evidentemente, si él está en el gobierno, si él es el presidente de la República, resulta extraño que convoque la constituyente y sobre todo, como dijo, para hacer esto que hemos hablado nosotras, es decir, para poner las comunas, para poner los CLAP, para poner las misiones en la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Que él quiere de una vez por todas radicalizar esta situación y instaurar de una vez el comunismo. Ahora, esa es su respuesta a estas manifestaciones innumerables de rechazo que ha recibido durante un mes continuo. Entonces, la reacción nuestra, ¿cuál debe ser? Bueno, continuar con el rechazo que tenemos al comunismo y a él, convocar nuestra constituyente con el 15% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, esas firmas reunirlas sin el CNE, como lo hemos venido diciendo en la Alianza Nacional Constituyente, elegir nuestros constituyentistas para ir a una nueva constitución. Que se va a formar, vamos a decir, un dilema, se va a plantear, que habrá dos convocatorias. Bueno, la Constitución no lo prohíbe y la convocatoria de una no excluye la otra. Nosotros ya teníamos tiempo recolectando la firma y esa es la verdadera constituyente originaria, no esta impuesta desde el gobierno y con el único fin de establecer el plan de la patria en la Constitución. Claro, usted señala convocar a una constituyente paralela, es decir, usted está entre las personas que han venido sosteniendo esta tesis desde hace algún tiempo. Reunir las firmas del 15% del registro electoral venezolano, elegir los constituyentistas, he aquí el punto, elegirlos cómo y a través de qué organismo o proceso, si el Consejo Nacional Electoral va a responder sencillamente a lo que pida el Poder Ejecutivo, a lo que pida Nicolás Maduro, porque toda solicitud que viene de un sector de oposición, el Consejo Nacional Electoral la traba, la tranca, no es posible, nunca la facilita, nunca busca un camino para que pueda realizarse. Claro, lo que tú dices es totalmente cierto, por eso es que esta constituyente es originaria, porque es sin participación de la autoridad constituida. No participa el CNE. Y la autoridad constituida le hace Tribunal Supremo de Justicia, Ejecutivo Nacional, no CNE, Defensor del Pueblo, Fiscalía, no puede participar en las decisiones de la constituyente. Esta es una constituyente verdaderamente autónoma y representativa de la voluntad popular que tendrá, en lugar de CNE, un Consejo Nacional Constituyente y un Tribunal Nacional Electoral.
cuando se vaya a la elección de los constituyentistas y ya estemos en las primeras sesiones una vez electos, las primeras medidas incluirán un gobierno de transición y un cambio de las cabezas de los poderes públicos. Vuelvo y repito la pregunta que te hice antes, porque ¿cómo se explica si no la convocatoria de una constituyente por parte del presidente en este momento? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Claro, claro. Son preguntas que están allí y que evidentemente Maduro no dio ninguna de esas dos explicaciones. ¿Por qué y para qué? Vuelvo yo con otro punto que me parece importante. Cuando usted señala que hay que avanzar con este proceso constituyente originario, convocado por el propio pueblo, reuniendo esas firmas para elegir constituyentistas, sin un organismo electoral, doctora Blanca Rosa Mármol, ¿cómo los venezolanos elegirían a los constituyentistas? ¿Por fuera del Consejo Electoral? ¿A través de qué organismo? ¿De qué método? ¿Cómo hacerlo? Sí, es por fuera del Consejo Nacional Electoral y a través de un Consejo Nacional Constituyente. Eso ya está configurado en el plan que se llama Constituyente Originaria Venezuela, un país reconciliado, porque es un proyecto de conciliación nacional. Y tenemos ese Consejo Nacional Constituyente que actúa independientemente del Consejo Nacional Electoral, porque indudablemente una participación del Consejo Nacional Electoral nos llevaría a la frustración absoluta, por cuanto ellos no han permitido nunca el ejercicio del derecho al sufragio. La última demostración fue la del intento del referéndum revocatorio, por todo lo que nosotros conocemos que fue ese año de calvario, por decirlo de alguna manera. Yo entiendo lo que usted está diciendo, pero organizar, es decir, un proceso electoral para elegir a quienes serían los constituyentistas, a través de este Consejo Nacional Constituyente que usted señala, esto tiene una logística. Doctora Mármol. Indudablemente, claro que sí. ¿Cómo organizar esa logística cuando no va a tener este Consejo ningún apoyo por parte del organismo electoral? No, porque también tenemos contemplado un apoyo técnico de ese organismo electoral con participación nuestra y supervisión de la ciudadanía, porque el Consejo Nacional Electoral está, es decir, sus instalaciones y sus recursos técnicos para servir a la ciudadanía, independientemente de que esté participando o no del proceso constituyente del cual se trate. Indudablemente que esta nueva convocatoria hecha por el presidente complica el panorama enormemente, eso es innegable, pero eso no significa que nosotros nos vamos a resignar y que vamos a renunciar al ejercicio de nuestro derecho al sufragio y de esa convocatoria que establece igualmente la Constitución. Doctora Blanca Rosa Mármol, si yo le pido que defina este momento para Venezuela, ¿cómo usted lo define? Es decir, estamos en un punto definitorio, estamos en un punto en el que la oposición tiene que asumir y la ciudadanía venezolana tiene que asumir una decisión trascendental frente a esta convocatoria que ha hecho Nicolás Maduro. ¿Cómo usted define este momento? Es decir, aquí y ahora los venezolanos están jugando el futuro, es decir, hemos llegado exactamente, se están jugando su destino. Sí, tiene mucha razón. Se definiría como un momento definitorio, como tú bien lo dijiste. Es el momento en que los ciudadanos venezolanos tenemos que decidir sobre nuestro destino de una manera definitiva, porque ya está clara la jugada, está puesta en la mesa. Aquí está la convocatoria del presidente de una constituyente sin representación de todos los ciudadanos, sectorizada, con unas metas claramente establecidas y adelantadas por él, a pesar de que, como dijo, no daba detalles por el momento, pero ya el hecho de que hable de las comunas,
y de las misiones y de los CLAP en la Constitución claramente dice para dónde vamos, que ese es el comunismo. Entonces es el momento en que Venezuela finalmente le diga no al comunismo y se dé cuenta por una vez más de que lo que tenemos es eso que con un eufemismo era denominado socialismo del siglo XXI. Venezuela está hoy por hoy enfrentada o colocada frente al comunismo como destino. Y la respuesta claramente es no, porque lo hemos visto durante un mes, durante todas las manifestaciones multitudinarias que hemos visto, y no vamos a dejar que se nos imponga ese régimen y no vamos a renunciar a la democracia y mucho menos al ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Quiero agradecer a la doctora Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, por estar estos minutos con nosotros y ayudarnos a entender y a clarificar este panorama que se dibuja ahora para Venezuela ante la propuesta de Nicolás Maduro de convocar una constituyente. Muy buena tarde para usted. Buenas tardes. Bien. Nicolás Maduro ha convocado a la constituyente. La doctora Blanca Rosa Mármol señala que esto sería una constituyente sectorizada. La respuesta de los líderes de la oposición que estamos viendo en redes sociales, Capriles, María Corina Machado, los partidos Voluntad Popular, los constituyentistas, todos llevan a un punto que converge o se amalgama dentro de lo que acaba de decir la magistrada emérita. Venezuela se está jugando su destino en este momento. Venezuela está enfrentada al comunismo que entraría dentro de una nueva constitución redactada como un traje a la medida en una constituyente cuyos constituyentistas serían simplemente escogidos de alguna manera por Nicolás Maduro y la revolución bolivariana.